Capítulo 10. La mañana llegó fría y temprano. Había llovido durante toda la noche, y me paré en medio de un camino embarrado, apretando mi capa sobre mi chaleco. La réplica del último día se sentó profundamente en mis huesos, pero no tuve tiempo de explorar el diluvio de nuevos sentimientos. Yo conocía el orgullo. Sabía el miedo. El resto se resolvería eventualmente. ¿Quería verme, señor? Asentía Haru. Tengo una misión con la que no puedo confiar en nadie más que en ti. Su rostro se volvió grave. La palabra Rokudaime yacía pesada en su lengua, pero acató las reglas. ¿Qué pasa, señor? Lo veré hecho. Le di el pergamino que Shikamaru y yo habíamos trabajado durante la noche. Haru pasó el dedo con reverencia por el hilo negro que mostraba su rango S. Lleva esto a Jiraiya o Tsunade, le dije. Nadie más. Estás autorizado a usar cualquier fuerza que consideres necesaria para llegar a ellos. Jiraiya podría no estar en Konoha. Sin embargo, Tsunade definitivamente lo estará. Llévatelo a uno de ellos, luego regresa. No lo hagas. Léelo. No dejes que nadie más lo lea. Si alguien trata de quitártelo, nóquelo. Duro y rápido. Aseguró el pergamino. Lo haré, señor. No permitiré que la misión se vea comprometida. Aplaudí su hombro. Para cuando regreses, el castillo será nuestro. ¿Y, Haru? Sí, señor. Mientras estés en Konoha, guarda el asunto de Rokudaime para ti. Considera esto como una misión secundaria de rango S. Me aseguraré de que te compensen por ambos, para que puedas comprarles a tus hijos algo bueno una vez que termine la campaña. Observé su retirada mientras se apresuraba por el camino lleno de baches. Fue una apuesta enviar a Haru de todas las personas a Konoha, pero conté con su celo para que se callara. Además, de esta manera evité que gritara un imperio en mi nombre a continuación, o que me siguiera a la batalla y que me diera un golpe equivocado. Era una de las últimas personas de mi escuadrón original que aún estaba vivo. Por todo el fervor que había desarrollado últimamente, todavía recordaba cuando me había contado que su hija iría a la academia. Era parcial, por supuesto, pero quería mantenerlo vivo por cualquier medio que tuviera. 2 horas después, me paré en el mismo lugar desde el que había observado el castillo de Kumi la primera vez. Oculto por arbustos y árboles, miré la aldea en ruinas que se alzaba hasta la pared. Las fuerzas de Iwa se agotaron, Resi había sido visto saliendo hacia Cascada, y yo tenía a F y sus rebeldes reforzando nuestros números. En el papel, las cosas parecían estelares. Pero el periódico no reveló todo. Los Iwanin eran mocosos, tercos bastardos, insensibles y tan pedregosos como el páramo del que provenían. Incluso con números reducidos nos darían una pelea infernal. Y solo creería que Resi se había ido cuando planté la bandera de Konoha en la torre más alta del castillo. Ese monstruo musculoso pelirrojo me había engañado 2 veces. No lo dejaría pasar por él para intentar un triple. Era un viejo astuto, como lo había sido Gigi, y usted subestimó esos malditos riesgos. Lo cual estaba al lado del punto en el que todavía tenía a F. Sus tropas eran vitales. También estaba lo suficientemente loca como para apuñalarme por la espalda cuando más la necesitaba. Estaba contando con su odio por Iwa. Solo podía esperar que sobreviviera a su odio por mí. Shikamaru la vigilaría durante la batalla y se le ordenaría que hiciera lo que fuera necesario en caso de que se volviera de lado. Tampoco dividiría mis fuerzas esta vez. Quería a todos a mi alrededor, donde pudiera verlos y, lo que es más importante, alcanzarlos rápidamente. Cuando llegó el momento, levanté mi mano hacia el cielo, y un crujido cruzó las líneas detrás de mí cuando Shinobi y Kunoichi se pusieron en posición. Una última y profunda respiración para calmar la sangre que latía en mi cuerpo, luego dejé caer mi brazo y salí de mi escondite. Fue un ataque frontal como el que los Shinobi generalmente veían muy poco. No hay una agenda oculta para recorrer esta vez. Sin genjutsu, sin trampas y emboscadas como las que había empleado durante las recientes redadas. Los estaban esperando. Deja que se preocupen. Hoy corrimos hacia los muros del castillo de Kumi como un solo empuje de la espada de Konoha. Un barrido en la arteria de este país, e Iwa se desangraría. Sería la sangría más curativa que este país podría obtener. Y a pesar de cada cálculo, cada previsión de lo que podría suceder, pensé que lo había perdido cuando la espada de Iwa respondió en una ola de shinobi, que saltó sobre los muros del castillo, abandonando su posición para encontrarse con nosotros de frente. No tenían nada que ganar al abandonar sus estructuras defensivas. Un grito vino de mi derecha, antes de que uno similar se repitiera a la izquierda. Estábamos en curso de colisión total. ¿Habían escondido tropas para llevarnos por los flancos? Prepárate. Agárrate fuerte.
Rugí, llamando a 2 clones. Salté sobre sus manos unidas y dejé que me catapultaran al cielo. Un vuelo de pájaros se dispersó en pánico cuando me volví en medio de ellos, ganando altura mientras buscaba a Rsi. No importaba dónde lo habían visto antes, este tenía que ser él. Lo encontré corriendo hacia nosotros desde el bosque al oeste del castillo. Estaba dando grandes saltos, y el barro de toda la lluvia jugaba directamente en sus manos. Dondequiera que sus pies tocaban el piso, la cabeza de un dragón se elevaba de la tierra empapada, manchada de hierba y terrible, sus fauces forzadas con chakras se abren para enviar una lluvia de balas del tamaño de una casa a nuestra formación. Conté 4, con 2 más en aumento. El control para mantenerlos a todos en alto me parecía una locura. ¿Era este el tipo de habilidad que se te otorga al entrenar tu elemento durante 5 décadas? Sin embargo, las frenéticas órdenes de Shikamaru abajo organizaron nuestras fuerzas. Paredes de tierra se alzaron para encontrarse con las balas de barro. Fuego y relámpagos salieron disparados para desviarlos del rumbo. Se levantaron más gritos. Me volví hacia mi flanco derecho mientras la gravedad me llevaba de vuelta a la tierra. El hombre más alto que había visto vino corriendo hacia nosotros desde el este. Incluso desde lo alto tuve la sensación de que me doblaba en altura, y eso sin el gran sombrero de paja que le cubría la cara. Estaba arrastrando una nube gigante de vapor detrás de él, su armadura roja brillaba, y cuanto más se acercaba, más fuerte crecía el ruido que lo rodeaba, un sonido siseante, chisporroteante, parecido a una serpiente pero mecánico, que retumbó en mis huesos. Estaba a medio camino de regreso al suelo cuando realmente lo sentí y supe quién había venido a enfrentarnos junto a Rsi. Había oído hablar de An, el segundo Jinchuriki de Iwa. Sin embargo, nunca había pensado en verlo aquí. Mi corazón se hundió. 4 Jinchuriki en un solo lugar. Si alguna vez hubo una receta para el desastre, fue esta. ¿Sobreviviría el tratado de Tenmen este día? Naruto. Miré hacia el suelo que se acercaba rápidamente. Shikamaru señaló hacia el este, donde F se apresuraba a encontrarse con Am. ¿Pelear o unirse con él? No pude decirlo. Ya no tenía tiempo para ese tipo de preocupación. Todas las piezas estaban en su lugar. Si los había puesto en el tablero de la manera correcta, solo el tiempo lo diría. Aterricé con los pies asegurados en las manos de mis clones. Me llevaré a Rsi, le dije a Shikamaru, luego levanté la voz para que todos pudieran escuchar, de vuelta al páramo con ellos. Por Konoha. De pie sobre mis clones, me quité la capa. Las borlas rojas y blancas atadas a mi chaleco se agitaban en el viento cuando los gritos de mi shinobi se levantaron para responder al mío. Shikamaru tenía razón. No tuvieron dudas. Contra viento y marea, estaban conmigo. Desde el sonido hasta el final de los tiempos. Y por un momento, por un pequeño lapso de tiempo, el horror de esta guerra, la muerte, el sacrificio, las lágrimas y los gritos, desapareció de mi mente, borrado como la suciedad de las calles de Konoha después de una fuerte lluvia de verano. Por este fugaz segundo, disfrutando de su aceptación y el inequívoco respeto que me mostraron, me sentí gloriosa, como si mi rostro también hubiera sido inmortalizado en piedra, y me uniría a mi padre ahora en su vigilancia sobre la aldea. Entonces mis clones me arrojaron al cielo por segunda vez, mientras que debajo de mí y un ejército mío fui a ayudar a mis tropas. Si quería sobrevivir a las consecuencias de esta batalla y al impacto de mis clones, tenía que terminar todo esto lo más rápido posible. En este momento no parecía demasiada tarea. En este momento, yo era invencible. Entre las nubes, otro clon me hizo girar, luego me envió a toda velocidad en el camino de Rsi. Dijeron que la suerte favorece a los valientes. Si eso fuera cierto, entonces haría una entrada para derribar a esa chica de sus pies. Disparé hacia Rsi como una flecha, acumulando viento a mi alrededor, apretando todo lo que pude en un área lo más pequeña posible y cubriendo mi piel con ella. La fuerza de corte encendió el aire frente a mis ojos. La sangre corrió por mis oídos. Un silbido me rodeó, cada vez más fuerte y estridente. Apreté los dientes, luego me rendí, y mi boca se abrió en un grito que hizo eco en mi cabeza como un chillido distorsionado y loco. Golpeé el suelo frente a Rsi con la fuerza suficiente para enviar barro y hierba volando a nuestro alrededor en un amplio círculo, sin dejar nada más que rocas duras bajo los pies. Entonces la roca se derrumbó. Mis pies se hundieron más profundamente cuando la tierra se partió debajo. Alcé los ojos. Rsi estaba justo frente a mí, con el puño hacia atrás, la furia estampada en su rostro. Dejó ir el viento. El mundo respiró hondo y lo contuvo.
Había una chispa frente a mí, como si hubiera golpeado dos pedernales juntos. Un pequeño destello de fuerza contenida. Luego, con un único estallido abrumador, el viento salió de mí, lanzando a Rsi y nivelando todo a su alrededor durante 2 millas hacia atrás. Las fauces del dragón que Rsi había llamado para arengar a mis tropas se desintegraron y se dispersaron, como cenizas arrojadas al mar. La hilera de árboles al oeste colapsó con un retumbar. Cuando terminó, había dejado una franja de destrucción en forma de cono frente a mí. Sin barro, sin vegetación, sin rocas, pero la tierra desnuda. Ese sonido de desencadenar el viento, estaba seguro, se había escuchado hasta Konoha. Rsi estaba luchando por ponerse de pie. La piedra volcánica incrustaba la mitad de su cuerpo. La otra mitad se estaba desmoronando, revelando piel rojiza y rasgada. Estaba frente a él una fracción de segundo más tarde, arremetiendo con mi pierna. Todavía aturdido, Rsi hizo todo lo posible para defenderse del aire violento que lo golpeaba con cada nuevo golpe. El empuje de una palma cortó el lado izquierdo de su barba. Otro agrietó la armadura alrededor de su rodilla, desgarrando la piel debajo. Él se abrochó y me preparé para otro golpe, uno que seguramente lo golpearía en su trasero. La gente que luchaba detrás de mí, el puro peso de su sacrificio, me llevó hacia adelante. Me habían dado las borlas, habían puesto sus esperanzas y sueños sobre mis hombros, me veían como Rokudaime, tal vez incluso más. Cualesquiera que fueran mis sentimientos sobre el asunto, por ilegal que fuera ese título, hoy lo alcanzaría, lo superaría y me aseguraría de que estuvieran justificados. No habían ganado nada menos, y no se detendrían hasta que yo ganara. Un recuerdo estrelló mi celebración temprana. El clon había sido atravesado por una pica de tierra junto con Miko, a quien había tratado de proteger. Miko, quien ayer había arrojado su manga roja al escenario, cantando Rokudaime hacia mí. Parpadeé, perdí el ritmo. Luego estaba volando hacia atrás, el cielo cubierto de nubes pasaba disparado. Rebote, rodé y encontré mi parada. Rsi estaba allí. Los recuerdos llegaron. El baile continuó. Comenzó a llover de nuevo, me limpié los labios y escupí un fajo de sangre. Mi ojo izquierdo estaba cerrado por la hinchazón y me dolían los huesos. La bola roja se había soltado y yacía enterrada en algún lugar del barro. Rsi, por todo eso, no estaba mejor. Habíamos bailado, cada paso, un nuevo acto de violencia, y miramos el papel. Como lo hizo el mundo que nos rodea. La lluvia lo había convertido en un asqueroso desastre ensangrentado. El castillo de Kumi se alzaba detrás de nosotros, impersonal y gris. Todas esas cosas que se habían hinchado en mi pecho antes se habían ido, ahogadas en este pantano empapado como un recién nacido no deseado. La historia hecha carne, asumiendo su sacrificio. No tenía idea de qué me había hecho olvidar el horror de esta guerra, pero ahora la estaba viviendo nuevamente, cada recuerdo aumentaba el peso. Tantas caras dibujadas en la muerte. Tanta gente que solo unas horas atrás me había llamado Rokudaime en absoluto júbilo, y ahora yacía muerta en este infierno de barro abandonado. ¿Y para qué? No pude vencer a Rsi. Así no. Del mismo modo, no podía vencerme. Así no. Sin nuestro Big, éramos realmente iguales, encerrados en un punto muerto que duraría para siempre. Una risa histérica amenazó con estallar en mí. ¿Cuánto tiempo se suponía que debía quedarme en Grass, lejos de mi familia, perdiendo hombre tras hombre? ¿Rsi sería mi enemigo por la eternidad ahora? ¿Él el castillo y yo el ariete? Tenía ganas de darle una probada del kiwi. Si trajera mi Big, la tierra a nuestro alrededor quedaría en un lecho de roca en llamas, su cuerpo un montón de cenizas encima. Estaba pensando lo mismo. Ir por última vez y decidir esta lucha inútil para siempre. Me estaba preparando para eso. Él también lo era. El chakra miásmico se hizo más presente, sus zarcillos lamiendo el aire a nuestro alrededor. Mis pensamientos se volvieron más salvajes. Déjalo venir. Déjalo intentarlo. Estaba cansado de esto. De toda la muerte. De todos los recuerdos. Mejor termine aquí, y termine rápido, y luego termine con eso. El tratado de Tenmen sea condenado. Cualquier cosa sería mejor que esta suciedad negruzca en mi mente. Nada en absoluto. Un último alboroto de color, una explosión de rojo donde solo acechaba el gris oscuro, y entonces todo habría terminado. Eso fue todo. Yo era. Todo lo que quería era hacerlo. Shikamaru aterrizó con un chapuzón en el barro a mi lado. Tenía un corte rojo brillante desde la oreja hasta la barbilla. Su voz vino a mí a través de una neblina opaca. No entendí ni una palabra. ¿Qué?
Pregunté, sin apartar los ojos de Resi. Pronto lo haríamos. Los dos estábamos listos. Los dos estábamos. Iwa, enrutamiento. Nosotros, más de 3/4 de ellos. Están corriendo, las colinas. F. Han todo el tiempo. La escuché reír un poco, he estado disfrutando esto. Se estaba sosteniendo el costado por el dolor. Iwa está, huyendo. Hizo un ruido de acuerdo. F no nos ha traicionado. No. Los clanes. Los clanes nos están atacando en alguna parte. Él me miró. Ganamos. En todos los niveles, Naruto, ganamos. ¿Cómo podría creerle? Había estado bailando con Resi todo este tiempo, y allí seguía de pie. No sano, pero lo suficientemente bien como para dar otra vuelta al menos. Ningún golpe realmente había terminado nuestra pelea. Incluso si los rugidos de felicidad que se alzaban detrás de mí fueran inconfundibles, no podría haber terminado, ¿verdad? Me negué a creer eso. Miré a Resi. Había ganado, aunque no parecía una victoria. Escuché vítores cuando debería haber escuchado gritos de agonía y muerte. El mundo no tenía sentido para mí. ¿Cómo podrían ser felices? Tenía todo este horror, este desperdicio negruzco, en mi mente. ¿Cómo? ¿Cómo? La próxima vez que parpadeé, todo lo que vi fue la espalda desgarrada de Rosy, los restos rojos y andrajosos de su armadura colgando de sus hombros mientras saltaba. Traté de seguirlo, pero mis piernas no me dejaron, como si ver su retirada les hubiera quitado la fuerza. La batalla había terminado. Así. Seguí mirando alrededor, buscando otro enemigo. Apreté y abrí mis puños. Tenía toda esta frustración acumulada, toda esta ira que quería descargar sobre alguien. Mi mente estaba corriendo delante de mí. Había estado tan cerca de tocar el kibi, tan malditamente cerca. Miré a Shikamaru, deseando que entendiera, pero se veía exhausto y contento como el resto. Tenía que haber más para esto. Después de todo este tiempo, ganar no podría sentirse así. Esta ira insatisfactoria y vacía me corroía mientras los vítores se volvían cada vez más fuertes. Se suponía que el peso de la muerte había desaparecido después de la victoria. Se suponía que debía ser reemplazado por sentimientos diferentes y más felices. No tenían que haber más. ¿Era esto realmente todo lo que era? Lo mismo con diferentes sonidos, porque la muerte no podía deshacerse, independientemente de lo duro que te esforzaras, y el mundo nunca te dejaría olvidar eso. No importa dónde cayeran mis ojos, en todas partes lo veía. La victoria, los puños en alto, las sonrisas agotadas. ¿Y por debajo? ¿Qué hay debajo de todo eso? El barro carmesí, los cadáveres, llovidos por sangre y agua. A mis pies, la bola roja pegada en el barro, deshilachada a los lados. Me puse de rodillas, levantándolo. ¿Era eso todo lo que significaba, este sucio pedazo de rojo? ¿La maldita cifra de sangre que cada Hokage pagó por la paz? Siempre había pensado que era pasión y voluntad de fuego. Ahora lo sabía mejor. Todo tenía un costo. Tenía 1000 recuerdos que me lo decían. Apretando la bola en mi mano, miré a Shikamaru. ¿Por qué no lo entendería? Estaba temblando en el suelo, mis manos, cubiertas de tierra y sangre, temblando cuando estaba a punto de romper. Me detuve, agarré mi mano, tratando de evitar que se movieran. Esto no debería suceder frente a mis hombres. Y sin embargo, incluso mientras evitaba separarme, no pude evitar pensar que incluso Shikamaru no entendía. No del todo, como lo hice ahora. Al igual que Hiji, mi padre y Danzo. Me reí. Yo era un desastre. Detrás de mí, los vítores se hicieron más fuertes. Pensaban que mi risa era un signo de felicidad, que me había superado nuestra victoria. Primero cantaron mi nombre. Luego desobedecieron sus órdenes anteriores. Roku Daime. Comenzó a sonar a través del campo, rebotando en las poderosas paredes del castillo de Kumi. Y de nuevo, Roku Daime. Y una tercera vez, más fuerte, ya que incluso los últimos en notarlo comenzaron a seguir su ejemplo. Roku Daime. Roku Daime. Roku Daime. Me puse de pie. F estaba en la masa, con los brazos cruzados y el pelo verde azulado manchado de rojo. Sus ojos sabían tanto que no pude evitar darle un asentimiento. Ella entendió. Ella sabía lo que había estado pensando. Llevaba más de una década liderando todo lo que quedaba de su país. ¿Cómo no lo sabría ella? F respondió con una sonrisa burlona sin ninguna simpatía. Ella hizo una reverencia superficial y me saludó, como para invitarme a continuar siguiéndola en su camino. Otro pensamiento surgió en mi cabeza.
¿Qué tan loco había estado Gigi después de todas esas décadas? ¿Qué tipo de fuerza mental había poseído para nunca mostrarla? ¿Con qué frecuencia había permanecido despierto por la noche, viendo a los muertos? ¿Y con qué frecuencia se había levantado de la cama al día siguiente, soportando y saludando al mundo con una sonrisa? En este momento, nada parecía más milagroso, nada más de otro mundo. ¿Era esa la verdadera razón de su título? ¿Por qué lo habían llamado el dios de Shinobi? Pero, ¿qué me hizo eso, el fingido Rokudaime? El frente cambió después de la pérdida de Iwa. La hierba ahora pertenecía a Konoha en su totalidad, y lo poco que quedaba de los clanes había presentado después de la batalla del castillo de Kumi. El niño que había salvado durante la operación de bandera negra de Iwa en las montañas, llevó al enviado a negociar los términos de su rendición. Debería haberme sorprendido, de verdad. Por un lado, la curación de Lady Kiko había sido lo suficientemente potente como para atravesarlo, a pesar de que apenas había tenido unos segundos para trabajar en él antes de que un cuchillo la desarmara. Y luego también que los jefes de los clanes se encogerían de miedo y enviarían a sus más jóvenes en lugar de los más experimentados. El niño demostró timidez e intimidación. Me dijo que había estado inconsciente mientras sus compañeros del clan montaban su emboscada, y que lo enviaron porque pensaban que teníamos una buena relación. Me hubiera gustado contarle más sobre cuchillos, como lo había hecho la última vez que nos conocimos, pero mi deber como comandante era dictar los términos de Konoha. Otro acto desagradable, llevado a cabo para el pueblo. Abrirás los almacenes de comida de grasa Fire Country, le dije, bajando la lista en mi mente. Sin duda, el Daimyo de Fuego agregaría una buena bonificación al cofre de guerra de Konoha a cambio, que ya estaría lleno con una cantidad considerable de dinero extorsionado de los clanes y civiles de Grass. Lo mismo sucedería con cualquier mineral de hierro ganado en las montañas. También abrirá los archivos de su país y de su clan a nuestros cartógrafos, historiadores y departamento analítico, mientras informa y aplaca a sus civiles. Un trabajo ingrato, seguro. Su expresión mostraba lo poco que le gustaban los términos, pero su confianza había sido otra víctima de la guerra. Konoha, por lo que el mensaje, sería un tirano benevolente si se cumplieran sus demandas. Como mensajero, sin embargo, no me sentí benevolente, sino como si estuviera poniendo mi bota en la espalda de un niño que ya había estado boca abajo en el lodo. Después de que él aceptara los términos, conduje al niño de regreso a la entrada del campamento, donde el resto de los jefes del clan habían estado esperando bajo estricta supervisión. Pensé en qué decir antes de enviarlo. Los términos eran duros pero claros. Disculparse por ellos no sería más que un gesto hueco, un acto para calmar mi conciencia herida. Miré al niño. Estaba sobre su cabeza, un ratón que había sido enviado para tratar con un león. Hubiera sido como enviarme a mi genin para negociar con el Tsuchikage. Le dije, tu gente luchó y perdió, y nada de lo que pudieras haber dicho o hecho habría cambiado los términos hoy. Pero solo por ser el que está conmigo en la mesa, has demostrado que tienes más coraje en ti que cualquier otro. De estos geesers de allá. Mantén el coraje. Hazte fuerte. Sube a la cima de los clanes, como lo hizo Kikou. Tal vez si lo haces, Grass sobrevivirá a esta tormenta. Si eres tú, hay esperanza. Buena suerte. Lo vi irse. En el papel, la última misión de Danzo para mí se había convertido en un éxito total. Nunca tuve que pedir más tropas a Brass. El papel podría estallar en llamas por todo lo que me importaba. La segunda parte del plan fue promulgada poco después. Le ordené a Shikamaru que se quedara con la mitad de nuestras fuerzas y fortaleciera nuestra posición. Mientras tanto, tomé la otra mitad y fui con F a Waterfall. Las tropas de Iwa estaban en completo desorden. La noticia de la derrota de Resilian había desestabilizado todos sus esfuerzos. ¿Quién podría culparlos? Si los pilares se derrumbaron, las baldosas cayeron a su vez. El equipo 7 había reparado más de uno de esos techos en su momento, cuando la reparación de los techos se contaba entre las misiones más peligrosas dadas a Genin Fresco. Cuando F y yo entramos en el campo de batalla, nuestra reputación corría por delante de nosotros a toda velocidad, sin importar el tipo de resistencia que Iwa había creado para las colinas. Después de mi pelea con Rishi y todas las dificultades antes de eso, este rápido barrido de Waterfall se sintió similar a dictar mis términos al niño. Iwa estaba tambaleándose, y estaba golpeando a un niño, nada más.
Los eventos de esas semanas fueron repentinos y oníricos, muy similares a ese momento de cambio en Waterfall cuando Shikamaru y yo salimos de nuestros días de matanza y entramos en los cálidos colores de un hogar acogedor, un huerto, una brisa de conversación fresca que tuvo ido más allá de los silenciosos gruñidos de aprobación después de otro asesinato. Fue como sumergirse en el océano, dejando atrás el mundo exterior y abierto a explorar esta nueva sensación de ver un avión completamente diferente. Como si nuestra victoria en Grass hubiera sido el catalizador, las principales fuerzas del continente comenzaron a moverse. Lo que parecían diferencias insolubles entre los 5 grandes fueron repentinamente cuestionadas. Las noticias del frente de Battle Lightning decían: el Raikage, que no había avanzado durante 3 años, finalmente estaba considerando hablar. Probablemente no quería perder más cara. Los relámpagos siempre habían sido una nación orgullosa, sobre todo, de su poderío militar. Haber sido detenido primero por el sacrificio de Sasuke, y luego por el enfoque de mentalidad estratégica de Shino, debe ser bastante inteligente. ¿Y las fuerzas de Kiri? Habían estado cansados de la guerra durante media década. Indudablemente también vendrían a la mesa. Y justo cuando había procesado que uno de los frentes más pesados y peleados estaba a punto de detenerse, un alto el fuego ya no era solo la fantasía de un pacifista, otra noticia me llegó desde Suna. La misiva decía: su mano de obra había disminuido tanto en los últimos años que la prolongación del esfuerzo de guerra estaba fuera de discusión. Gaara, antiguo psicópata y ahora anfitrión reformado de los Ichibi, fue la voz principal para la paz entre su pueblo. En todo el continente, de repente aparecieron los gritos por el fin de este derramamiento de sangre. O tal vez siempre habían estado allí, ahogadas por el implacable rugido de la guerra que nos había ensordecido a todo lo demás. Sin embargo, no me atreví a levantar mis esperanzas. ¿Cuán grandioso sería si la guerra hubiera llorado como un vendedor ambulante en el mercado? Pero tenía la sensación de que, por rápido que todos clamaran por la paz en este momento, solo se necesitaría un insulto para que todo el mundo volviera a arder en llamas. Había vivido muchos años en la guerra y no podía creer en mucho más. Pasó otra semana hasta que escuché Dersi. El enviado era un grupo de 4 Iwanin que parecían muy incómodos en las puertas, de pie, como estaban, rodeados por mi shinobi. Y aunque el mensaje que trajeron era de paz también, me encontré frunciéndoles el ceño, una maldición en mis labios cuando mi disciplina se deslizó de la misma manera que lo hicieron mis hombres. Izuna, Miko, Subaru, Ainu, Shien, Akumo, Shiso, Otaru, Sawada, Tenji. Los nombres y las caras estaban claros en mi mente, y para muchos de ellos también tenía el recuerdo de su muerte. Tantas vidas desperdiciadas. Young también vive. Vidas que no sabían nada más que la guerra. Sus rostros me persiguieron cuando me encontré cara a cara con Rishi poco después, en un claro en Waterfall donde solo nosotros dos hablaríamos. Nos encontramos en el medio, nuestros respectivos detalles de guardia esperando en la línea de árboles, la hierba congelada crujió bajo mis botas cuando me detuve ante Rishi y lo fulminé con la mirada. Izuna, Miko, Subaru, Ainu. No, pensé mientras las caras resurgían una vez más, este no era el camino. Tenía que deshacerme de esos recuerdos, aunque solo fuera por un momento. Rishi vino a negociar un alto el fuego. ¿No era todo lo que siempre había querido? Con todas las naciones sintiendo tan íntimamente el número de víctimas mortales de la guerra, una paz, por corta que sea, finalmente estaba al alcance. ¿Qué bastardo cruel escupiría sobre las esperanzas de un continente entero? Y sin embargo, por más que lo intenté, no pude deshacerme de las caras. La boca de Rishi se movió cuando expuso sus términos, principalmente retirándose a Iwa sin ser perseguido como perros, lo cual era una forma de perseguir que F había asumido con vehemencia. Y cuanto más hablaba, más lo miraba, cuanto más pesado era el sentimiento en todo mi cuerpo. Un endurecimiento de mi corazón a medida que los nombres se repetían, y los pensamientos seguían girando en un torbellino de recuerdos. Cada sílaba que habló me recordó lo que se había perdido bajo mi mando. Le odiaba. Y tal vez me odié más, porque a pesar de que él dio la orden, había estado bajo mi vigilancia que la vida terminó y el destino quedó sellado. Siempre pensé que a pesar de todas nuestras diferencias, había un tipo extraño de vínculo entre Jinchuriki. F había insinuado que esto era falso, y encontrarse con Rishi ahora, capaz de hablar con él por primera vez, lo hizo realidad. Dejé escapar un gruñido cuando terminó de explicar sus términos. Nada de lo que había dicho había sido extravagante. Y aún así, lo difícil que fue decir que sí después de todo lo que había sucedido.
Mi mandíbula se apretó, y Rsi se dio cuenta. Una mirada inquebrantable de odio estalló en su rostro, reemplazando por un breve momento la plácida expresión de ecuanimidad. No pienses, chico, que odio esto menos que tú. Si no fuera por tu pueblo, este mundo sería un lugar mejor con diferencia. ¿Crees que perdiste mucho? Tengo toda una vida de recuerdos para recordar cuando se trata de a quien Konoha mató, lo que aprecio. Ahora toma control. Piensa en esas personas detrás de ti. Estoy haciendo lo mismo por el mío. Por mucho que quiera arrancarte la garganta, ahora son más importantes palabras duras y honestas. Y sin embargo, no hicieron nada por mí. ¿De qué servía el consejo del hombre en cuya cara quería hundirme? Como si pudieras tocar mi garganta, gruñí, sintiendo que el rojo se filtraba en mi conciencia. Me estaba haciendo olvidarme de mí mismo. Su voz llamaba toda la frustración acumulada y la emoción que había embotellado después de la batalla. Luego se echó a reír. Una risa cruel y ruidosa. Sí, supongo que tienes razón con eso. Sé cuándo me vencen, y aunque estoy seguro de que aún puedo tocarte, la última pelea fue tuya. Ahí, ¿eso es lo que querías escuchar? Me dio una mirada curiosa. Eres un maldito loco, siempre buscas una pelea, Uzumaki. Es lo que te hace un tonto. Pero uno peligroso, te doy eso. Me recuerdas un poco a mí mismo cuando era joven. Pero esto no es el momento de luchar, así que relájate, muchacho, y escucha lo que digo. Aquí tenemos la oportunidad de hacer lo correcto por nuestros hombres, por mucho que lo odiemos en persona. No soy como tú. Claro, dijo, encogiéndose de hombros. Mi mente buscaba formas de arremeter. Había aceptado su justificación, y lenta pero seguramente también el hecho de que se agregarían muchas más caras a la lista si continuaba así. Y, sin embargo, estaba buscando cómo podría colocar una púa, sintiendo por primera vez un deseo de lastimar a alguien dentro de mí, un deseo de hacer que se sintiera igual que yo. ¿Cómo se atrevía a reír y declararnos iguales cuando Iwa había matado a tantos, había tomado tanto? ¿Cómo? El diario, se me ocurrió. La escritura de Kurotsuchi. La mujer que había querido como una hija. Mis pensamientos se volvieron fríos, calculadores. Rsi necesitaba esta charla para tener éxito ya que las fuerzas de Iwa fueron eliminadas casi por completo en esta región. Podría contarle todo. Que tenía el diario y lo guardaría. Que sabía que Kakashi era el que la mataría. Que había sido alumno de Kakashi. Déjalo roer eso. Déjelo sentir la necesidad de evitar atacarme por el bien de sus hombres, el mismo argumento que había presentado. Cuando el hilo de la venganza se desenvolvió en mi mente, mi mano se movió hacia el bolsillo de mi chaleco. Sería tan fácil. Rsi no tenía forma de responder. Si atacaba, lo golpearía en el suelo y a todos sus hombres con él. Y sin embargo, en el momento crucial, mi mano se detuvo. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Ya no nos estábamos odiando lo suficiente? ¿No era exactamente el tipo de cosas que F y Rsi harían ellos mismos para obtener una ventaja? Miré mi mano, ignorando la expresión de alerta de Rsi, la miré y me pregunté cómo se sentiría pasar mis dedos por el cabello de Hinata, tener la mano rechoncha de Chie cerca de ellos. ¿Alrededor de qué? ¿Las manos de un asesino? Eso fue un hecho. Pero alrededor de las manos de alguien que voluntariamente, casi alegremente, infligía dolor cuando había otra manera. La idea de que esto era lo que me había ordenado me sorprendió, hizo que mi corazón latiera a un ritmo salvaje, y el calor se elevó a mi cara. ¿Tenía razón Rsi? ¿Fuimos tan parecidos? ¿Me permitiría fácilmente convertirme en el tipo de hombre a quien siempre había despreciado? No. No me convertiría en él. Me gustaría. No sabía lo que haría. Todo lo que podía pensar era permanecer lo más lejos posible de ser como él. Por difícil que fuera, si todo mi odio me dijera que lo lastimara tanto como pudiera, haría lo contrario. Ese era el camino más claro lejos de donde había estado yendo. Respiré hondo, me empujé contra los rostros, los nombres, los recuerdos de una muerte inútil, y recordé a mi hija y mi esposa, mis amigos, los que todavía estaban entre los vivos. Luego abrí mi bolsillo, saqué el diario y se lo entregué a Rsi. Tómalo. Creo que esto te pertenece. Tú, ¿cómo hiciste nuestra primera pelea? Dije. Acepto tus términos de rendición, Rsi. Reúne a tus hombres y vuelve a Iwa. Tienes una semana. Todavía estaba mirando el diario, murmurando el nombre de Kurotsuchi en voz baja, su pulgar rozando la cubierta de cuero rayada con el cuidado suficiente para casi hacer que parezca amable. Yo. Comenzó, pero lo interrumpí de inmediato.
No quiero escucharlo. Sal de Waterfall antes de comenzar a lamentar mi decisión. Pareció perdido un segundo más, luego guardó el libro en el bolsillo y asintió. Iré entonces. Y rezaré para que no nos volvamos a ver, muchacho. Con esas palabras saltó de regreso a sus hombres. Shikamaru pronto se unió a mí en medio del claro. Ese libro, dijo. ¿Era qué? Era. Shikamaru gruñó. ¿Crees que es sabio devolvérselo? Lo miré, no había acusación en su rostro, solo curiosidad. Me encogí de hombros. De todas las ideas que tuve esta tarde, esta podría haber sido la más sabia, para ser honesto. Ven, volvamos. Ya he tenido suficiente de este lugar. Y mientras caminábamos, no podía sacudirme la sensación de que hoy, más que incluso durante nuestros asesinatos en Waterfall, me había enfrentado al mal. Que por un segundo había sido atrapado, mi mente se había deformado por la pérdida, la guerra y el mando hasta tal punto que me vi convertido en lo que había jurado luchar. Y me alegré, más de lo que pude expresar con palabras, de haber elegido otro camino. Que el recuerdo de Hinata y Chie había estado allí para sacarme de allí. Sin ellos. No podría comprender lo que podría haber hecho sin ellos. La noticia del alto el fuego electrificó a las tropas. Hubo quienes clamaron por más sangre, ahora que las mareas habían cambiado a nuestro favor. Sin embargo, siempre habría gente así. Los dans del mundo, ya sean genin, shnin o jnin, siempre tendrían sus ojos puestos en una nueva conquista. Sin embargo, la mayoría se alegró de que, por primera vez en más de una década, compartieran colectivamente un momento en el que ni una sola potencia importante estuviera activamente en guerra. Un gran momento, una novela sobre todo, y estaba seguro de que los historiadores lo registrarían como tal vez incluso con Shikamaru y mis esfuerzos en Gras descritos como la fuerza impulsora. Sin embargo, me sentí poco en el camino del heroísmo. Cuando di un discurso a mis hombres, asegurándoles que finalmente todos nuestros sacrificios estaban justificados, no pude evitar compararme mentalmente con un mago de la calle que capturó la atención de cada espectador con un gesto de su izquierda, mientras ocultaba lo real. ¿Verdad? Con un poco de mano al otro lado. Murieron honorablemente, y hemos hecho nuestra parte para asegurarnos de que sus muertes no fueron en vano, les dije. Pero el honor era una cosa costosa, encontré. Y mientras hablaba de valores nobles, conté en mi mente lo que sus muertes habían traído a Konoha. Una parcela de tierra, maíz, arroz y lentejas, algunos mapas y tal vez una técnica o dos. Cosas simples y materiales que el pueblo había comprado a un costo ridículo. Y eso en una guerra cuyo origen había sido resuelto por mucho tiempo. En poco tiempo, F y yo nos encontramos frente a la cascada en medio de Taki, donde todo había comenzado, y donde nos conocimos hace tantos años. El invierno llegó mucho antes en el norte de Waterfall que en Fire Country, y una ligera helada cubrió los árboles muertos a nuestro alrededor. El agua en el borde de la cascada comenzaba a congelarse. Era nieve temprana, sacudiendo las ruinas de su pueblo que yacían dispersas a sus pies, y en 2 meses también llegaría a Konoha, prestando al pueblo ese toque especial de árboles de hoja perenne que se volvieron blancos. Me puse la capa a mi alrededor mientras F observaba el daño, sus ojos se iluminaron brevemente con un fuego nostálgico. Supongo que fue como volver a casa por ella. F giró sobre sus talones. Lo hiciste, jefe, dijo con esa sonrisa enfermiza y sacarina. Todavía estoy vivo. Todavía estás vivo. Iwa se fue y nos trajiste aquí. El mundo está en paz. No pensé que lo tenías en ti. Realmente no. Oh, cómo As me demostró que estaba equivocado en esa cuenta. Ella se acercó más. Esa mirada cautelosa, me lastimaste con tu desconfianza, jefe. He hecho lo que dijiste, ¿verdad? Así que mis hombres. Obedientemente y con un saludo adecuado. ¿Quieres que te llame Rokudaime, también? ¿Eso te hará abrir de nuevo? ¿Estás llegando a algo con esa diatriba, F? Por supuesto que sí. Preferiría ver tu bonita sonrisa de nuevo. Me gusta mucho más que las lágrimas que casi me mostraste después de la batalla. ¿Sabes a qué sonrisa me refiero? Lo recuerdo muy claramente, fue dulce e inocente. Mostró, ¿sabes? Creo que mostró que todavía había algo bueno en el mundo. Eso es necesario, ¿no crees? Para mantener tu esperanza de un futuro mejor, una vida sin sufrimiento. Mantuve mi rostro en blanco, aunque nada más que lástima brotó dentro de mí al verla. Estaba haciendo todo lo posible para arremeter contra ella, para sacar todo el odio hacia sí misma y el mundo que se acumulaba en su interior. Me había sentido lo mismo durante mi reunión con Rishi.
Y si hubiera sufrido tanto por no poder salvar a mi gente, ¿qué tan difícil debió haber sido para F, que había sido engañado para traicionar a los suyos? ¿Pero por qué se fue? Ella preguntó. Fue muy alegre. ¿No tienes razones para animar ahora? Victoria tras victoria, 2 países a la vez. Debes ser un héroe para tu pueblo. ¿Por qué si no te llamarían Rokudaime? Estaba tan cerca que sentí su cálido aliento en mi cara. Sus ojos eran duros y rencorosos. Levanté la barbilla y miré hacia atrás. Si Jiraiya pudiera vernos ahora, le rompería el corazón. 2 niños que había visto una vez competir por la sonrisa más grande y que podían escupir las semillas de sandía más lejos. Nos habíamos convertido en adultos buenos y apropiados. Te has convertido en un buen shinobi, jefe. Tú también, F, demasiado bueno, tal vez. Sabes, realmente espero que las cosas te salgan bien, ahora que has vuelto aquí y Eva se ha ido. Ella dio una mirada de falso deleite. Oh, cómo me honras. Entonces la hilaridad se desvaneció. Su rostro volvió a ser una máscara de granito. Es tan fácil preocuparse ahora que todo es color de rosa, ¿no? Pero, ¿dónde estaba esta preocupación cuando decidiste darle esos mapas a Iwa, jefe? Entonces no vi mucho. Suspiré. Todavía estaba buscando una manera de colocar su púa. De una manera extraña, esperaba que ella se diera cuenta de lo que había tenido durante mi conversación con Resi. Una esperanza juvenil, tal vez, pero de la que no podía deshacerme tan fácilmente. Al ver lo que la guerra había hecho de ella, lo que casi había hecho de mí. Ya no tenía ganas de convocar a la persona fría y parecida a Danzo que me había servido en los últimos meses. Honestamente, por muy necesario que haya sido, nunca quise asumirlo de nuevo. No es mi momento de mayor orgullo, le dije. Y lamento haber llegado a eso. Todo lo que puedo hacer en este momento es esperar que la guerra se mantenga alejada el tiempo suficiente para que nada de eso vuelva a suceder. Ya sabes, sobre esa sonrisa, no lo hago. No sé si alguna vez volveré a sonreír así. Ambos sabemos lo que este lugar ha hecho de nosotros. Pero no creo que sea demasiado tarde para controlar las cosas. Quizás con el tiempo las cosas mejoraremos. Por un segundo su boca se curvó como si quisiera reírse en mi cara. Entonces hubo una chispa, una repentina desfiguración de su expresión. Finalmente se dio cuenta de que estaba siendo honesto, o al menos tan honesto como pude. Que esta no era una fachada para controlarla o burlarse de ella. Oh no, dijo ella. No. No es así como funciona, jefe. Así no es como funciona en absoluto. No puedes volver a ser tu antiguo yo. No después de todo el trabajo que he puesto en ti. Tú no tengo el lujo de volver a ser un niño llorón de nuevo. Nadie lo ha hecho. Tú no yo. ¿Me escuchas? Nadie. Estaba hablando de ira, sus palabras arrastradas y sus mejillas enrojecidas. No. ¿Cómo? ¿Quién te dio esa idea tonta y ridícula de que era tan fácil cambiar de nuevo, eh? ¿Quién? Sus ojos se habían ensanchado mientras intentaba y no lograba dominarse. Mi sentimiento le había dado a las cadenas alrededor de su locura un poderoso tirón. No, Naruto, escucha, así es como va a ser. Te quedarás como estás. Tendrás todos tus pequeños recuerdos divertidos de esta guerra, todos los pensamientos y voces rotas, y los gritos de ayuda, todas las cosas buenas y jugosas que nunca se van, ni siquiera de noche. Y lo llevarás todo por el resto de tu vida. ¿Entendido? Así es. Así es todo. De lo contrario, las cosas serían, ella se fue apagando. Se le escapó otra risa, pero esta vez parecía más impotente que aguda, más una liberación de frustración y emociones embotelladas que el borde de un kunai roto. Antes de que lo perdiera por completo, pasó a mi lado y se fue, dejándome allí de pie en las ruinas de Taki. Pero había escuchado lo que había susurrado bien, y me golpeó más fuerte que cualquier golpe que pudiera haber lanzado. Sería injusto. Esa fue la última vez que vi a F después de nuestra conversación, ella desapareció de la faz del mundo, y aunque más tarde le pedí a Jiraiya que mantuviera la oreja en el suelo, nunca salió nada de eso. Sin embargo, su risa impotente y la comprensión de lo que las circunstancias habían hecho de ella me seguirían hasta el día de mi muerte.